¿Son lo mismo un judío, un hebreo y un israelita? ¿Es solo otra forma de decir lo mismo? ¿O estamos hablando de tres identidades distintas que cambiaron la historia del mundo? Muchísima gente usa estas palabras como si fueran sinónimos, pero la verdad es que no significan exactamente lo mismo. Y cuando entiendes la diferencia, la Biblia, la historia antigua y hasta la política moderna empiezan a tener mucho más sentido. Hoy lo vamos a aclarar de una vez por todas. Empecemos por lo más importante, aunque están muy relacionados, no son sinónimos. No todo hebreo es judío, no todo israelita es judío, y no todo judío fue llamado hebreo. Son términos que pertenecen a momentos históricos distintos. Para entenderlo bien, vamos a viajar en el tiempo. Muchos utilizan los términos hebreo, israelita y judío como sinónimos, pero cada uno de ellos tiene raíces diferentes. En la actualidad, conservan usos específicos, tanto en el campo de la nacionalidad, como en el comunitario y en el religioso. Pero no nos vamos a ocupar aquí de su significado presente, sino de su nacimiento y su significado primitivo. La literatura sagrada judía provee en el libro de Génesis los relatos fundacionales para la nación. Explica el origen del mundo y del hombre, además de expresar su preocupación ética, al abordar la cuestión del origen del bien y del mal. Esta tradición, que posee algunos puntos en común con la vecina Samiria, contiene un profundo valor simbólico hasta nuestros días y nos sirve como fuente primaria. Empecemos por el término más antiguo. ¿Qué es un hebreo? La palabra hebreo proviene del término hebreo, ibre. La primera vez que aparece en la Biblia es para referirse a Abraham. Los expertos debaten su significado exacto, pero hay tres teorías principales. Podría significar el que viene del otro lado, haciendo referencia a que Abraham cruzó el río Éufrates para llegar a la tierra prometida. También podría significar descendiente de Eber, uno de los antepasados de Abraham. O, simplemente, podría ser un término genérico para la gente que cruzaba ríos como parte de su vida nómada. Lo importante es que hebreo es un término principalmente étnico y muy antiguo. Se usaba cuando los descendientes de Abraham eran un grupo familiar pequeño y seminómada. En ese momento, todavía no existía una nación llamada Israel, y tampoco existía el judaísmo como una religión organizada con templos y leyes complejas. Se les llamaba hebreos sobre todo antes del Éxodo y durante su esclavitud en Egipto. El libro del Éxodo, por ejemplo, habla de cómo el faraón oprimía a los hebreos y de cómo Moisés fue enviado para liberarlos. Así que, cuando pienses en hebreo, piensa en los orígenes, en Abraham, en la promesa y en la esclavitud en Egipto. Es el punto de partida de toda esta historia. Ahora, pasemos al siguiente capítulo. ¿Qué es un israelita? Aquí ocurre un cambio fundamental en la historia de este pueblo. El nieto de Abraham, Jacob, tiene una experiencia transformadora en la que lucha con un ser misterioso, a veces interpretado como un ángel o Dios mismo. Después de esa lucha, Dios le cambia el nombre a Jacob y le dice: ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Desde ese momento, sus descendientes, su linaje, serán conocidos como los hijos de Israel, o, simplemente, los israelitas. El nombre Israel es muy poderoso. Significa el que lucha con Dios, o también Dios, prevelis. Este cambio de nombre marca un antes y un después. Ya no son solo la familia de Abraham o los descendientes de Jacob. Ahora son un pueblo con una identidad divina, forjada en esa lucha simbólica. ¿Y quiénes son exactamente los israelitas? Son los descendientes de los 12 hijos de Jacob. Estos 12 hijos se convirtieron en los padres de las famosas 12 tribus de Israel. Tribus como la de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, y así hasta 12. La transición de hebreos a israelitas se consolida con Moisés. Cuando los hebreos salen de Egipto bajo su liderazgo, no solo obtienen su libertad, sino que reciben la ley en el monte Sinaí. Ese es el momento en que se convierten oficialmente en un pueblo-nación. Ya no son solo una gran familia extendida, ahora son una teocracia, un pueblo con leyes, un pacto con Dios y una estructura social organizada. La etapa de los israelitas alcanza su máximo esplendor durante la época del Reino Unido, bajo los reyes Saúl, David y Salomón. En ese periodo dorado, cuando existía un solo reino unificado, todos los miembros de las 12 tribus eran conocidos como israelitas. Eran una sola nación bajo un solo rey, pero la unidad no duró para siempre. Y aquí llegamos al gran quiebre, que da origen al siguiente término. Después de la muerte del rey Salomón, alrededor del año 930 a.C., las tensiones internas explotaron y el glorioso reino de Israel se partió en dos. Las 10 tribus del norte formaron el reino del norte,
que conservó el nombre de Israel. Las dos tribus del sur, principalmente la de Judá y la de Benjamín, formaron el reino del sur, conocido como el reino de Judá. Y aquí, en esta división, nace la gran diferencia que nos lleva al término judío. El reino del norte de Israel tuvo una historia turbulenta y llena de idolatría, aproximadamente 200 años después de la división. En el 722 a.C., fue conquistado por el poderoso imperio asirio. Los asirios tenían una política de deportación masiva, ANSE. Llevaron a gran parte de la población y la dispersaron por todo su imperio, mientras traían a otros pueblos a vivir en esa tierra. Como resultado, estas 10 tribus del norte se asimilaron con otras culturas y, en gran medida, desaparecieron del registro histórico. Por eso se les conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Mientras tanto, el reino del sur, el reino de Judá, con su capital en Jerusalén, logró sobrevivir por más tiempo. Sin embargo, en el año 586 a.C., también cayó, esta vez ante el imperio babilónico. Los babilonios destruyeron el templo de Salomón y se llevaron a la élite de la población al exilio en Babilonia. Durante este exilio, los habitantes del reino de Judá comenzaron a ser llamados de una forma específica, Yehudim en hebreo, es decir, judíos. Y con esto, llegamos a nuestra cuarta parte. ¿Qué es un judío? El término judío viene directamente del nombre Judá. Originalmente, ser judío significaba ser un miembro de la tribu de Judá o un habitante del reino de Judá. Era una designación geográfica y tribal. Sin embargo, después del exilio en Babilonia, el significado de la palabra se transformó y se volvió mucho más amplio. Cuando el rey persa Ciro el Grande conquistó Babilonia, permitió que los judíos regresaran a su tierra y reconstruyeran su templo. Los que regresaron ya no eran solo de la tribu de Judá. Había miembros de otras tribus que se habían refugiado en el sur antes de la caída. Pero como el liderazgo y la identidad principal provenían de Judá, el término judío se aplicó a todos los que regresaron. A partir de este momento, judío ya no significaba solo pertenecer a una tribu o una geografía. Pasó a significar algo mucho más profundo. Una persona que pertenece al pueblo descendiente de los israelitas, que se mantuvo fiel al pacto con Dios durante el exilio y que practica la religión centrada en la Torá y el templo. Es en esta etapa post-exilio donde se consolida lo que hoy conocemos como judaísmo. La religión se vuelve menos centrada en el rey y el reino y más centrada en la ley escrita, la Torá, en las sinagogas como lugares de estudio y oración y en el segundo templo de Jerusalén como centro espiritual. Ser judío se convirtió en una identidad religiosa y cultural que podía sobrevivir incluso sin una tierra o un estado propio, como se demostró durante los casi 2000 años de diáspora. Entonces, para recapitular la diferencia principal, hebreo es un término fundamentalmente étnico y antiguo, que se refiere a los primeros patriarcas y sus descendientes antes de formar una nación. Israelita es un término nacional y político, que describe al pueblo de las 12 tribus unidas como una nación, especialmente desde el Éxodo hasta la división del reino. Y judío es el término que finalmente sobrevivió a la historia. Puede ser étnico, religioso, cultural y desde 1948 también nacional. Es la palabra que abarca la identidad de este pueblo, desde el exilio babilónico hasta nuestros días. Y esto nos lleva a una pregunta moderna. ¿Qué pasa con el Estado de Israel de hoy? Un ciudadano del Estado moderno de Israel se llama israelí, no israelita. Y aquí hay una distinción clave. Un Israel es una persona con ciudadanía de Israel, sin importar su religión o etnia. Dentro de Israel viven ciudadanos que son judíos, por supuesto, pero también hay ciudadanos israelíes que son musulmanes, cristianos, drusos o ateos. En cambio, israelita sigue refiriéndose a un miembro del antiguo pueblo bíblico de las 12 tribus. Por lo tanto, no todos los israelíes son judíos, y ser israelí no es lo mismo que ser un israelita de la Biblia. Vamos a resumirlo de una forma clara y poderosa para que no se te olvide nunca. Hebreo es el término más antiguo. Describe a los patriarcas, como Abraham, y a sus descendientes nómadas antes de que fueran una nación organizada. Israelita describe al pueblo organizado que desciende de las 12 tribus de Jacob, o Israel, desde que recibieron la ley hasta la división del reino. Y judío es el término que surge del reino de Judá, sobrevive al exilio y define al pueblo y la religión que conocemos hoy. Así que, para ponerlo en perspectiva con figuras clave, Abraham era hebreo. Moisés, que liberó a su pueblo y les dio la ley, era un israelita. Y Jesús, que nació siglos después en la región de Judea
bajo el dominio romano, nació judío. Ahí está la clave histórica. La próxima vez que escuches estas 3 palabras, sabrás que no son intercambiables. Son capítulos distintos de la larga y fascinante historia de un mismo pueblo. Cada palabra lleva consigo miles de años de fe, migraciones, reinos, exilios y una increíble capacidad de supervivencia. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia. Si aprendiste algo nuevo, no olvides darle like a este video y suscribirte para no perderte más explicaciones como esta. Hasta la próxima.